que nos platiques un poquito de boxeo, sí, ¿por qué no? Pero pues más de tu vida, ¿no? Más allá de todo eso, ¿por qué el boxeo? Ricardo Finito López, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a...? Porque hay una foto tuya muy chingona en las redes sociales que estás con Lupe Pintor. Sí, que lo estoy volteando a ver Efectivamente. afuera del gimnasio. Exacto. Pues respecto a la pregunta, Marco, yo inicié a los 6 años de edad. Cabrón, Como mucho, estaba muy chavito. Y viendo las peleas con mi padre en la casa. Mi padre era relojero de oficio, componía relojes. Claro. Y cada sábado al cerrar el taller nos llevaban a la casa, ahí en Tacubaya, en la colonia Tacubaya, en la calle de Martí. Y nos llevaban al término del trabajo, nos llevaban en la noche a ver las peleas de box. Mi papá nos ponía siempre el boxeo. Ahora sí que no había sábado sin box. Claro. Y nos ponía la función sabatina de boxeo. Y ahí empecé yo a enrolarme, a ver estos hombres que morfológicamente bien marcados, se golpeaban entre sí. Yo era un niño y decía, ¿por qué se pegan? ¿Por qué se golpean? Y era un deporte del boxeo. A mi padre le encantaba el boxeo. Creo que más que todo por iniciativa propia, fue más por querer agradar y por querer demostrarle a mi papá que yo podía. Porque mi padre era fuerte, era difícil en el trato. Y ahí comenzó el gusanito, viendo las peleas de box los sábados con mi padre al término de su trabajo. Nos llevaban, nos hacían algo de cenar y enseguida a ver la función de box. Ahí comenzó todo. Qué narradores, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente. Estaba Paco Malgesto, Sonia Alarcón, estaba Antonio Andere, grandes narradores de esos años. Ya no ha habido como ellos, ¿verdad? Tremendos para poder agarrar el Sabían micrófono mucho, de esa forma. tenían una manera, un estilo. Hoy día todo se actualiza, todo evoluciona, unas para bien, otras no para tan bien. Pero hoy narran diferente. Antes era diferente la forma de narrar. Se vivía diferente, como que te llegaban de una forma que decías, ay, cabrón, ¿no? Y qué bueno, porque todo evoluciona. Y mejor si es para bien. No involuciona, sino evoluciona. Y todo ha crecido. Ha venido siendo cada vez el boxeo mejor. Y no se diga en la mercadotecnia. Lo que ganan los peleadores de hoy a lo que se ganaba antes. No chingues. Imagínate un Ricardo López ahorita. Hubiéramos tenido más. Un Marco Barrera. Se te hubiera subido más que ahorita, güey. Pues entonces tu niñez, ¿cómo fue? ¿Tu niñez fue dentro de un gimnasio? Porque los que fuimos boxeadores, nuestra niñez no es estar echando desmadre con la gente, con los del barrio ahí. Yo soy de Iztacalco, Hills, porque está aquí, porque sí, soy recuerdo, de bonito. Recuerdo perfecto. Me visitaste una vez todavía por ahí, me acuerdo. En gimnasio, sí, claro, grande, bonito. Sí. Cuando eras, eres muy humilde, pero cuando es un poquito más. Ya vas a empezar ¿Cómo fue tu niñez, güey? Porque... Mi niñez fue muy bonita, Marco. Exactamente. La verdad. He oído a muchos que no se expresan igual. Yo le doy gracias a Dios principalmente que tuve unos padres que pues yo no tuve carencia, la verdad. Claro. Me mandaban a la escuela, nunca supe lo que era quedarse sin comer. Claro. Gracias al trabajo que mi padre desenvolvía, te repito, relojero de oficio, tenían un taller chiquito de relojería que sigue manteniendo mi hermano ahí en la colonia Tacubaya. Y viví muy a gusto, vivía muy en paz, con sueños, como niño, como todo niño. Creo que mi padre era lo opuesto a mi madre. Yo cuando veía las peleas, yo decía, llévame a un gimnasio de box. ¿Tú a un gimnasio? No, el boxeo es para otros. Y yo decía, ¿quiénes son otros? No, el boxeo es para otro tipo de... ¿Pero cuál otro tipo? Si... Mi papá, esa forma incrédula, ese escepticismo que él tenía de no creer en mí, me hizo que hiciera cosas que si yo no hubiera tenido el padre que tuve, a lo mejor no logro. Gracias a Dios todo lo que realicé en el boxeo. Por todo el respaldo y apoyo. No sé, te has de acordar, yo te acompañé a donde tenía tu papá de su taller. Uh-huh. Sí, ¿sí conociste? Hace añísimo. Hace ya mucho. Estuviste cuando me retiré, ¿te acuerdas? Pero antes, güey, fuimos al taller donde tenía tu papá, sí me acuerdo. ¿En Tacubaya? En Tacubaya. Yo no me acuerdo. Te digo, pues es que de repente se te subió, te olvidaste de la barrera. Se me subieron las hormigas. Y está bien, pero también veía la forma en que tu jefe vivía. Era duro, boxeo, era un hombre duro. Fíjate, más que todo, es la segunda vez que lo platico. Yo quería la aprobación de mi papá. Porque la manera en que... Estaba recordando hace una semana que estuve con Fernando Schwartz, que tenía muchos años de no verlo.
que él fue uno de los primeros que me entrevistó en el gimnasio de los Baños Lupita con don Arturo El Cuyo Hernández. Y don Arturo le dijo, mira, ¿ves ese niño que está hasta allá, hasta el fondo? Yo tenía 14 años, 15, estaba yo en Guantes de Oro. Gané 4 años consecutivamente los Guantes de Oro. Dice, mira, ¿ves aquel niño que está? Ese va a ser campeón del mundo. Don Arturo El Cuyo Hernández le dijo a Fernando Schwartz, me lo dice Fernando Schwartz, me lo platicó también Eduardo Camarena. Entonces va y me entrevista a Fernando Schwartz y me hace unas preguntas. Al término de la entrevista, yo me voy, me baño, me voy al taller con mi papá, porque me quedaba ahí en Tacuba y estaba muy cerca el gimnasio de donde estaba el taller de relojería de mi padre. Entonces yo le digo, oye papá, muy entusiasmado, ¿qué crees? Me entrevistó Fernando Schwartz y me dijeron que yo tenía con qué poder llegar a un campeonato del mundo. Digo, cállate. La manera en cómo me lo dijo, mucha gente se ríe y yo lo entiendo, porque puede parecer risorio, pero yo en el momento lo viví con un coraje y unas ganas de, ¿por qué no? Entonces, ¿qué? Yo quería el reconocimiento, Claro. la aprobación de mi papá. Y entonces empecé a entrenar y a darle más. ¿Ya viste cómo sí? No, pero para llegar a... Entonces cada vez me ponía los obstáculos, un pero y los obstáculos más arriba. Entonces creo que el padre que tuve era necesario para lograr muchas cosas. Era muy duro, era muy fuerte, era un padre machista. De lo acostumbrado en el siglo XX, como se regía en la mesa, en ese tiempo el padre con la mirada te mandaba. Sí, Era sí, duro, sí. cállese, cabrón, y no cambie las palabras por fregadazos, y ya sabes la manera de educar de ese tiempo. Tápate los oídos, papá, porque te va a quedar el saco. ¿Tú conoces a mi papá? Bueno, es dicharachero, buena onda. Pues yo eso mismo le platico a mis hijos. Digo, no sabes cómo yo, ya de grande, gustaría llegar, darle un beso a mi papá. Le digo, mi papá es recio, es de los tiempos de antes. Me ve y, ¿cómo está? Le digo, yo me gustaría abrazarlo, difícil, ¿no? decirle, papá, pues ya vemos que cruzaste por lo mismo. O sea, como que eran las ideas de antes, ¿no? Lo que traían y de lo que aprendiste. Que bueno, gracias a eso, aquí estamos, ¿no? Sí, gracias a Dios, hay que romper. Yo soy un convencido que todos vinimos a este mundo a sanar, a aprender y a evolucionar. Cada quien trae diferentes cargas, cada quien trae diferentes heridas en su vida, unos más, otros menos. Claro. Pero estoy convencido que todos hemos venido a este mundo a eso, a sanar, a aprender y evolucionar y a romper esa programación que traemos de machismo, de mucha ignorancia, de haber nacido de una manera y no tener que ser víctima de víctimas, sino romper y darle a los hijos lo que uno careció. Efectivamente. Era difícil para mi padre abrazarme y darme besos y hablarme de una manera diferente porque él así fue educado. Y mi madre era todo lo contrario, con ella aprendí lo que era la ternura, era el amor. Mi madre era una mujer estudiada, terminó carrera, viajó, conoció mucho, mi padre también viajaron, pero eran totalmente polos opuestos. Mi madre no quería que boxeara, mi papá no creía que yo podía hacer cosas o lo hacía con esa efectividad para que yo lograra algo. Y había esa revancha de mi parte por querer demostrar por qué no. Esa broca interna que dices, chinga, fue difícil eso como niño. Hoy lo entiendo ya a mis 56 años de edad, lo veo de otra manera. Yo beso mucho a mis hijos, rezo con ellos, hablo lo que yo carecí y rompo esa programación para que sea mejor. Estoy convencido que todos venimos a esta vida también a dejar una familia mejor que la que encontramos.